En febrero de 2018 fue publicada Invisible, otra de las introspectivas obras del escritor español Eloy Moreno, solo que en esta, a diferencia de las demás, se trata de un problema bastante importante que debe ser tomado con total seriedad y ser solucionado. Pues en este libro, a lo largo de 215 páginas, nos narran una historia de bullying bastante fuerte, bastante impactante y también muy realista a través de los ojos de una víctima. Es decir, que este libro está narrado en primera persona y el narrador es una víctima de bullying, dejando una enseñanza muy importante y muy fuerte que todos deberíamos interiorizar y difundir a nuestros conocidos. El libro tiene una estructura bastante peculiar, ya que no todo es narrado en orden cronológico. Pues sí hay unas partes del libro que siguen una cronología, sin embargo el libro entero no, no sigue esta misma estructura. Pues se podría decir que el libro inicia con el final, sin embargo pues yo creería que es más adecuado decir que inicia con una secuela de la historia, pues porque todo lo que es narrado a lo largo de las primeras páginas ocurre después del accidente, que pues es el hecho con el cual finaliza el libro. Entonces pues básicamente todo lo que uno está leyendo en el comienzo es algo que ocurre después de lo que uno va a leer a lo largo del libro. Entonces pues al comienzo uno como lector está bastante confundido porque realmente no entiende qué es lo que está pasando o cómo el protagonista terminó en tal situación. Sin embargo, a medida que se realiza la lectura, pues uno ya entiende los primeros capítulos del libro. Además que pues se hacen muchísimas alusiones y muchísimas referencias a cosas que serán explicadas más adelante en el libro, desde los primeros capítulos. Pues referencias que claramente uno cuando lo lee por primera vez no va a entender, sino hasta que termine de leer el libro y ya pues vuelva a releer los primeros capítulos y pueda entender completamente todas estas referencias. Además, el libro se estructura en capítulos. Estos capítulos llevan el nombre de algún personaje o alguna palabra clave de la historia. Y pues estos nombres a veces se repiten, es decir que hay más de un capítulo que lleva el mismo nombre. Y esto es porque a veces en el libro se está contando una historia, pero después eh, cuentan algo que está ocurriendo simultáneamente, o sí que en la cronología está ocurriendo en un tiempo similar, pero pues es una subtrama diferente, o sea, puede ser como desde la perspectiva de otro personaje, pues sí, es algo diferente, entonces pues cortan el capítulo ahí, después siguen con otro capítulo y ya después más adelante retoman otra vez el capítulo anterior, pues con el mismo nombre. Bueno, pues ahora ya adentrándose en la historia. En el libro la historia empieza en un hospital donde podemos ver al protagonista con sus padres. No sabemos cómo se llama el protagonista y tampoco sabemos la razón exacta por la cual está en el hospital. Pues sí se menciona un accidente, pero pues no sabemos específicamente qué fue este accidente. En esta parte del libro más adelante sí se va a especificar. Pero pues es evidente que el protagonista no la está pasando bien, no está durmiendo bien, siente muchísima culpa por haber puesto a sus padres en esa situación, también está muy medicado, sí, o sea, en general no está teniendo un momento agradable. Mientras está en el hospital recibe varias visitas, entre esas pues visitas de sus amigos y la visita de una psicóloga, porque pues sus padres pues piensan en la posibilidad de que ese accidente realmente no haya sido un accidente, pero pues no tienen el valor de afrontar a su hijo y preguntarle sobre la situación, así que pues deciden llamar a una psicóloga para que pues ella pueda hablar con él y entender mejor todo lo que está pasando. Entonces pues básicamente a lo largo del libro vamos a ver cómo el protagonista básicamente narra su historia, pues le cuenta todo lo que pasó a la psicóloga, que pues que lo hizo que terminara en esa situación. Bueno, pues la historia del protagonista empieza cuando entra al bachillerato. Él es muy inteligente, le va muy bien en el colegio. Y pues cuando entra al bachillerato, en uno de los primeros días decide sentarse enfrente de un estudiante que se llama MM, que pues es conocido por ser de los más rudos, de los más populares. Es el típico estudiante con el que nadie se quiere meter. Y pues MM le pide las respuestas en pleno examen al protagonista y el protagonista se las niega, deciden no darle las respuestas. Y después de eso, MM se encarga de hacerle la vida imposible al protagonista. Empieza por cosas muy sencillas como robarle el almuerzo y humillarlo enfrente del colegio. Pero pues después la situación va empeorando y pues ya empieza a pegarle, a golpearlo en el colegio, enfrente de todos, y nadie hace nada. También empieza a acosarlo a través de redes sociales, a seguirlo hasta su casa para humillarlo.
Y pues así acoso tras acoso pasando el tiempo y la situación va empeorando y empeorando. Y pues la cosa es que sus padres no saben, no tienen ni idea de la situación. La mayoría de profesores no saben qué es lo que está pasando y los que han visto los acosos de lejos los han ignorado por completo. Y solo hay dos personas que saben más o menos qué es lo que está pasando. La primera es una de las profesoras, que es la profesora de español, que pues pasó por una situación similar cuando era más pequeña. Y pues ella de hecho intenta informarle a la directora sobre esa situación, pero pues ella no le importa, la ignora completamente. Y la otra persona que sabe es la hermana del protagonista, que pues él le dice todo lo que está pasando a través de cuentos para irse a dormir. Entonces pues ella realmente no es completamente consciente del problema y pues piensa que son solo cuentos, pero pues él en realidad está diciendo todo lo que le está pasando. A lo largo del libro nos cuentan con detalle cada uno de estos acosos, pero pues también nos van mostrando qué es lo que piensa y qué es lo que siente cada uno de los personajes. Pues claramente nos muestran las emociones y los pensamientos del protagonista, pero pues también muestran los de esta profesora de español que mencioné anteriormente, que pues también había sufrido de bullying cuando era menor. También nos muestran la perspectiva de la mejor amiga del protagonista, Kiri, y también nos muestran la perspectiva del victimario, MM, que pues aunque se presente como una persona muy fuerte y muy ruda, pues en realidad tuvo una infancia bastante difícil. Pues sus padres no estuvieron muy presentes y tiene bastantes traumas. Y pues es así como poco a poco se va construyendo la historia y a medida que vamos leyendo podemos ir entendiendo mejor toda la situación, todo lo que está pasando. Pues claramente al final todas esas cosas no terminan en nada positivo. Pero pues sí, a medida que vamos leyendo vamos entendiendo más y más el libro, porque como mencioné anteriormente en la estructura al comienzo mencionan algunas cosas que no pueden ser completamente comprendidas hasta que terminamos de leer el libro. Yo en lo personal recomiendo muchísimo este libro, ya que es un libro que nos ayuda a entender el bullying de una manera muy efectiva, porque pues en este nos muestran todo el proceso mental y proceso emocional por el que pasa una persona que está sufriendo de bullying, pero también nos muestran qué es lo que está pasando en todo su entorno, todos los pensamientos y emociones, pues del victimario, por ejemplo. Es un libro que nos enseña que en el bullying no simplemente sufre la víctima, sino también sufren muchísimas otras personas y que pues es una situación que termina siendo difícil para mucha gente. Y siento que este libro nos ayuda a comprender esta problemática de una manera muy buena, que es una problemática que muchos de nosotros solemos ignorar, solemos verla como algo muy ajeno a nosotros y no darle la importancia que se merece. Y pues todas las emociones que son mostradas en este libro se muestran de una manera muy cruda, de una manera muy realista, de manera que genera un gran impacto en el lector, que pues que logra que la intención comunicativa del autor se cumpla completamente. La intención del autor con este libro es claramente generar conciencia sobre el bullying. Si es decirle a la gente, hacer entender a la gente que el bullying no es ningún juego y que en realidad es un problema muy enorme que afecta a muchísimas personas alrededor del mundo y que pues es un problema grave y un problema real al que hay que prestarle atención. Y pues sí, a través del libro pues esta intención se cumple perfectamente. Además es un libro muy interesante, una lectura muy fácil de seguir, que te engancha rápidamente. Por ejemplo, pues yo como una persona que usualmente no se engancha tan fácil con los libros, este libro me atrapó completamente. Pues sí, o sea, lo leí bastante rápido, me pareció sumamente interesante. Y pues sí, o sea, en general es un libro que te ayuda a conectarte con los personajes, o sea, tú puedes entender los personajes, entender todas las emociones por las que está pasando y es un libro que pues te hace sentir todo lo que está pasando y que pues incluso puede llegarte a hacerte, a ponerte emocional. Es un libro bastante bueno, pero pues claramente toda cosa positiva tiene su aspecto negativo. Pues para mí el mayor contra del libro es definitivamente su estructura, porque siento que a veces uno se pierde en la lectura, la manera en la que está estructurada, aunque pues puede hacerlo interesante para algunas personas este tipo de lectura. Sí siento que uno al comienzo está bastante perdido y pues sí, o sea, en parte eso es lo que lo lleva a uno a querer leer más y pues querer como averiguar qué es lo que está pasando. Pero sí, pues sí, esta estructura tiende a ser un poco confusa, más que todo por el tema de todas las referencias que hace al comienzo, referencias que no pueden ser entendidas hasta el final, porque pues, o sea, muchas veces siento que mucha gente, por ejemplo, si tú no lees el libro rápido,
después estas referencias probablemente ya se te va a olvidar todo eso que vieron al comienzo. Entonces no, realmente todas esas referencias no las vas a aprovechar y van a quedar ahí como en vano, porque no, si no lo vuelves a leer otra vez, no las vas a poder entender. Pero pues sí, o sea, en general es un libro muy bueno y lo recomiendo muchísimo. Gracias.